Hola de nuevo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Reset Empleos con Futuro. Vamos a abordar ya la última profesión de esta tercera jornada de Reset. No nos alejamos mucho del ámbito anterior porque seguimos de nuevo en este sector medioambiental. Nos sumergimos ahora en la profesión de experto en energías renovables para que nos hagamos una idea de las dimensiones de este ámbito. En 2020, la proporción de energía renovable en la capacidad eléctrica en España se situó en el 53,6%. El año pasado, la capacidad energética renovable en todo el mundo se incrementó en un 50% con respecto a 2019. ¿Y qué hace un experto en este sector? ¿Cómo formarse? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo es su día a día? Nos lo va a contar Juan Cano. Tiene 8 años de experiencia como técnico en energías renovables. Actualmente realiza labores de promoción y gestión de proyectos de energía renovable desde cero, incluyendo la gestión de la financiación y la coordinación de proveedores involucrados. Estudió Ingeniería Industrial y ha realizado un máster sobre energías renovables y mercados energéticos. Ha trabajado en diversas organizaciones, entre ellas Ignis, donde trabaja desde 2018. A él también le vamos a hacer luego las preguntas para que podáis trasladar todas las dudas y todos los comentarios que tengáis. Estamos usando la app Vivox, que podéis acceder desde cualquier dispositivo a través de un código QR que lo vamos a ver también a lo largo de la charla para que podáis escanearlo cuando queráis, o un código, ahora mismo lo estamos viendo, que podéis introducir en vevox.app. Vais a acceder directamente con este código a nuestra página donde lanzar esas preguntas. Podéis valorar también las de los demás y al final valorar también la charla de Juan. Así que ya está preparado. Juan, cuando quieras, vente por aquí. Vamos subiendo al escenario y mientras te damos un fuerte aplauso, mientras te preparas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar con vosotros en este evento. De verdad es un honor y estoy muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, pues efectivamente soy Juan y, bueno, no sé si experto, pero desde luego estoy relacionado en el mundo de las energías renovables desde con distintas funciones, distintos roles dentro del sector, ¿vale? Brevemente sobre mí, bueno, pues soy ingeniero, efectivamente, hice un máster de energías renovables que me lo tomé como una especialidad dentro de la carrera técnica que hice, que fue industriales. Bueno, pues tuve cierta sensación de acabar la carrera, ¿vale? Eres ingeniero, pero no tenía ni idea de nada. Entonces, pues me tomé el año de máster como una subespecialización dentro de la carrera que hice, ¿no? Que la verdad que aprendí mucho y me alegré a la postre de haber tomado esa decisión. Me gusta mucho el deporte. Jugué al rugby bastantes años a más o menos buen nivel y ahora mismo pues estoy bastante aficionado, digámoslo así, a la bicicleta y a correr, que mi mujer dice que estoy un poco obsesionado, pero es una afición. Y bueno, en la parte laboral, pues efectivamente trabajo como director de desarrollo de negocio de una empresa de renovables, de Ignis, donde hacemos distintas actividades, distintas líneas de negocio siempre alrededor de los proyectos renovables, ¿no? Bueno, antes de nada, y yo creo que va a ayudar bastante a entender un poco qué son proyectos renovables, ¿no? O al final de qué se trata o de qué estamos hablando en el sector en el que trabajo. Hay muchas tecnologías renovables. Está la tecnología hidráulica, no deja de ser tecnología renovable, biomasa, fotovoltaica, termosolar, eólica. Pero quizá ahora mismo hay dos tecnologías que son las tecnologías punteras que están de alguna manera desarrollándose en masa o estableciéndose a nivel global para la generación de energía. Energía renovable es eso, renovable, que se renueva, que el recurso que se utiliza para generar energía es infinito. O no sé si infinito, pero desde luego se está renovando constantemente y siempre se dispone de él. Ya sea el agua, no en todos lados hay agua y no siempre hay agua, pero en aquellos lugares donde el agua es abundante, pues sí se puede considerar un recurso infinito, ¿no? El sol, lo mismo, el viento, la biomasa, en fin, somos capaces de obtener energía, de aprovechar la energía que hay presente en la naturaleza, de un medio natural, y explotarlo para generar fundamentalmente energía eléctrica, ¿vale?
como resumen. Vamos a ver un vídeo muy rápido, dura unos 2 minutillos, donde en el caso de una planta fotovoltaica vemos cómo de donde no hay nada se construye el proyecto y se lleva al final a cabo la gestión y toda la venta de energía, ¿vale? Que es básicamente lo que es el desarrollo de un proyecto a lo que se dedica. Partimos generalmente siempre de algún emplazamiento donde no hay nada, afortunadamente. Generalmente se utilizan terrenos baldíos o secano, sitios donde hay poco aprovechamiento natural. Aquí lo que estamos viendo son las líneas de media tensión, que como al final no hacemos más que generar energía eléctrica, pues se van enterrando cables para transportar esa energía que se va generando a lo largo de la planta, ¿no? Bueno, vemos aquí un equipo de topografía, cómo va con posiciones GPS bastante precisas, ubicando dónde irán colocándose los distintos elementos que conforman la planta. Se van marcando de tal manera que luego vemos aquí el operario que maneje la taladradora gigante, una pilotadora, pues va ubicando los pilotes, que es lo que se usará como estructura para poner los paneles, ¿vale? Ahí están las pilotadoras, van martillando básicamente estructuras al suelo. Parte de las evoluciones que ha tenido este sector y el por qué está habiendo tanto auge a día de hoy de esta tecnología es precisamente por el abaratamiento de costes que tiene. Y entre otras cosas, estos costes se abaratan porque se construyen a toda pastilla. Lo que antes construías en un año, ahora mismo se está construyendo en 2-3 meses. Es un cambio, es una evolución. Y cuando por antes me refiero hace 6-7 años, no hace 20. Con lo cual hay un cambio y un aprendizaje en todo el proceso de construcción brutal. Bueno, en este caso se utiliza hormigón para las bases de los pilotes. Eso no siempre es así, depende de cada caso. Seguramente aquí, al ser terreno húmedo, blando, pues se utilice para darle más resistencia a las estructuras. Ahí veis cómo se van colocando ya los módulos fotovoltaicos, que son los que van a generar electricidad, ¿vale? Esto, bueno, por debajo no se aprecia el detalle, pero por debajo de los módulos, cada módulo tiene un par de cables que se van conectando entre sí para ir uniéndolo eléctricamente de tal manera que se transporte luego la energía eléctrica. Muy bien, bueno, pues aquí ya entramos en tema más civil y de cimentaciones, pero básicamente es a vista acelerada como es la construcción de un proyecto fotovoltaico. Una planta fotovoltaica es muy sencilla. Tenemos lo que hemos visto, que son los módulos con las estructuras, donde se genera energía a partir de una fuente lumínica, como en este caso es la radiación solar, ¿vale? Aunque no lo parezca, la energía fotovoltaica es capaz de generar, los paneles son capaces de generar electricidad tanto de la radiación directa, que es el sol, como de la difusa. La difusa es la luz natural que hay en el ambiente. Un día nublado, por ejemplo, tenemos el 100% de la luz que llega es en forma de difusa. Las plantas fotovoltaicas generan energía con luz diurna, con radiación difusa. No necesariamente necesitan la luz del sol. Con que haya luz natural, luz ambiente, genera menos, obviamente, pero siguen teniendo la capacidad de generación. Bueno, esto por temas ya más de electrotecnia, esto genera en corriente continua. Estos son los inversores que transforman la corriente continua en corriente alterna. Y aquí lo que tenemos es un transformador, que en el caso del voltaje pues eleva la tensión a la que se genera la planta para conectarla a la red. Y a la red se transporta, se distribuye y llega a nuestras casas, ¿no? Las plantas fotovoltaicas en concreto, con los parques eólicos pasa exactamente lo mismo, lo único que en vez de tener esta unidad en los parques eólicos, la unidad es el aerogenerador, ¿vale? Importante, aerogenerador, el molino muele, el aerogenerador genera, ¿vale? Esto podemos decir que es una unidad. Pongamos que es de 1 megavatio. Una planta de 10 megavatios es tan sencillo como hacer 10 de estas, ¿vale? Que se unen luego en media tensión, se unen luego a partir de estos centros y es muy escalable, es muy modulable. De nuevo, todos estos detalles son lo que al final se traduce en un ahorro de costes importantes a la hora de generar energía con este tipo de plantas. A día de hoy casi es tanto la energía eólica y en particular la fotovoltaica son las energías
donde el coste euro megavatio hora o el coste euro kilovatio hora es el más barato. Al final es una reducción de CAPEX lo que está haciendo que haya el boom, como digo, que hay. Luego, bueno, podremos discutir si este boom está de alguna manera sobrealimentado o por contrario hay países o lugares donde no es el boom esperado. Por supuesto que hay opiniones de todo, pero que es un hecho que vamos hacia este tipo de generación, o mejor dicho, el hecho de que vayamos a este tipo de generación es algo innegable, ¿vale? Bueno, en el desarrollo de un proyecto que hacemos en mi empresa hay distintas etapas, ¿vale? Como hemos visto, partimos de un terreno donde no hay nada y hay que hacer toda la gestión, todos los trámites necesarios para conseguir los permisos que te autoricen construir ese proyecto. Eso que parece una obviedad son años de trabajo. En España aproximadamente son entre 2 y 2 años y medio, ¿vale? Hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo, hay que hacer muchas gestiones que veremos un poco más adelante con detalle, ¿vale? A continuación, el punto 2 y 3 se puede entender, aunque generalmente va todo junto, que es la construcción del proyecto. Es una siguiente etapa. Bueno, pues para construir el proyecto primero necesitas empresas que tengan experiencia contrastada porque están en juego bastantes millones y precisamente esos millones hay que conseguirlos de alguna manera. Entonces, el cierre financiero es, bueno, has conseguido la capacidad financiera para poder construir el proyecto. Hay alguien, algún banco, algún inversor que cree en el proyecto y te apoya financieramente. El 3 sería la propia construcción. Esto en inglés es lo que se conoce como EPC. La E es Engineering, que es la ingeniería, la P es Procurement, que es la compra, la adquisición de materiales, y la C es Construction, que es construcción, EPC, ¿vale? En el argot del sector, el EPC es lo que se conoce comúnmente como la construcción de los proyectos, ¿vale? Y luego vendría la última etapa, que es una vez tú tienes la planta ya construida, pues esa planta hay que operarla, hay que mantenerla, hay que tenerla cuidada y siempre generando pues el máximo potencial de energía pues para que sea lo más rentable posible, ¿no? Ahí, bueno, en cada uno de estos pasos luego hay multitud de variantes, porque en esta última en concreto tú puedes tener la operación y el mantenimiento de la planta físicamente, es decir, equipos en campo que sean los que operan, mantienen la planta, pues se estropea un módulo, hay que cambiarlo, se estropea un inversor, hay que cambiarlo, un cable que se funde, etcétera. Y luego esa venta de energía en el mercado también hay que gestionarla. Hay que tener una previsión de la generación que tiene la planta, hay que hacer unas ofertas en el mercado, en fin. Hay una serie de trabajos en la gestión de esa energía que dan en sí a otra línea de negocio, como por ejemplo en mi empresa también tenemos, ¿no? Bueno, hablo aquí una pista que el idioma, el inglés, es importante, es muy importante. La ponente anterior también lo comentaba que, bueno, pues no es un elemento, o mejor dicho, es un elemento diferenciador para mal si no estamos más o menos sueltos con el idioma. Los proyectos, esta planta que hemos visto, de hecho, estaba en Inglaterra, pero es que esa planta en Toledo sería exactamente igual. Mismos componentes, mismos materiales, mismo proceso de construcción. Lo único que cambia es el operario, que en vez de hablar español probablemente hable inglés. Hay que ser capaz, o conviene, mejor dicho, ser capaz de desenvolverse dentro de un proyecto casi en cualquier entorno, ¿no? Son proyectos internacionales, o al final casi siempre estás trabajando en proyectos internacionales, con lo cual, bueno, el inglés es muy necesario. Las 4 etapas que acabamos de ver, bueno, y lavo un poco lo del inglés, pues porque la presentación, la diapositiva está en inglés, que está el desarrollo, el cierre financiero, el EPC, como vemos ahí, el Engineering, Procurement and Construction, y el O&M, que es el Operation and Management de la propia planta. Dentro de cada una de estas fases hay a su vez, como podemos ver, distintas tareas, distintos equipos, distintos trabajos que se pueden desempeñar. Dentro de la parte de desarrollo, que es la que vamos a ver en detalle más adelante, no es lo mismo el equipo que está consiguiendo terrenos para hacer el proyecto, que el equipo técnico que diseña ese proyecto, que el equipo ambiental que hace los trabajos, los estudios de impacto ambiental necesarios para tramitar ese proyecto, que creo que a lo largo de la mañana habéis tenido oportunidad de ver más en detalle.
Negociaciones con ayuntamientos, son tramitaciones ante la administración. En fin, hay distintos equipos con distintas capacidades y distintos roles que al final todos trabajan en equipo pues, para conseguir el fin último, que es obtener la licencia de construcción, ¿no? La parte de financial closing es puramente financiero. Al final ahí estás hablando con bancos, con fondos, con clientes privados, puro financiero. Al final tú no ves más que una caja negra, que eso cuesta un dinero y te da un dinero. Tienes tus rentabilidades, tienes tus tires, tus números que te hacen al final ver si un proyecto es viable o no es viable. La parte de construcción, bueno, esto es infinito porque tienes una parte de diseño de detalle. El diseño en detalle es diseñar exactamente el grosor del aislamiento de un cable, las distancias al centímetro, capacidades portantes de un camino, resistencias que tiene un tracker, una estructura. En fin, la parte más técnica de todo un desarrollo renovable se centra aquí en la parte de construcción. Hay una labor muy importante de gestión de proyecto. Tú tienes un proyecto que es construir una planta. Bueno, ¿quién viene primero? ¿Cuándo se le paga? ¿Quién viene después? Cuando este acaba, ¿quién viene a continuación de este? En fin, esa es la pura gestión de un proyecto, lo que se llama el project management, y es ir precisamente a todos los actores que están dentro de un proyecto, irlos ordenando de tal manera que se consiga en el menor tiempo posible pues llegar a construir la planta. Y el O&M, que es lo que había comentado antes brevemente, es no solo la operación física, el mantenimiento físico de la planta, sino también toda la gestión de la energía que viene detrás, ¿vale? Bueno, como comentaba, dentro de la gestión de los proyectos, nosotros en particular, esa primera parte que veíamos ahí, está la ubicación del emplazamiento. Hay que identificar dónde hay un buen potencial para hacer una planta. Me centro en las plantas fotovoltaicas, pero esto aplica a cualquier tipo de proyecto renovable, ¿vale? Yo estoy sobre todo centrado en la parte de fotovoltaica y por eso casi siempre los ejemplos irán relacionados con la parte de fotovoltaica, pero bueno, aplica a cualquier tipo de proyecto. Básicamente es encontrar un buen emplazamiento. El buen emplazamiento no solo tiene que ser geográfico por tipo de topografía, pues oye, pues que no sean montañas, ¿no? Que sea un terreno llano, que no haya mucha piedra, que en fin, que se vea que la construcción no va a ser excesivamente cara. Necesitas un punto de enganche en la red. Al final tú vas a generar energía eléctrica que tienes que evacuar en algún sitio, con lo cual, cómo sea la red en ese sitio, esto aplica en España, pero aplica prácticamente en cualquier parte del mundo, cómo sea la red, si hay cerca red de conexión, si no, pues te dará seguramente el resultado si el sitio es bueno o no es bueno para hacer el proyecto, ¿no? Y luego, pues todo el trabajo que viene detrás, que es firmar los terrenos, hacer las ingenierías técnicas, etcétera. Menciono aquí algunos de los programas que vamos a ver más adelante también que son típicos durante esta fase. Bueno, el Office, por supuesto, pero el AutoCAD o el GIS, que es un software de posición geográfica, por decirlo de alguna manera, o de tratamiento de datos geográficos, que veremos más adelante un ejemplo, ¿vale? Bueno, por particular, un detalle del desarrollo de proyectos o de los proyectos renovables en general es que son proyectos que se construyen, se instalan en algún sitio geográfico. Eso implica que alguien en algún momento tiene que ir allí. Tiene que ir allí, pues ya sea a construir, sea a revisar, sea a controlar, sea a verificar, etcétera, ¿no? Quien le guste el trabajo de campo, quien le guste no estar en una oficina sentado, quien le guste un poco la marcha, la variedad del día a día, en este sector hay mucho trabajo porque generalmente cuesta encontrar personas que estén dispuestas a irse. Claro, el que se va a Zaragoza, a 1 hora de Zaragoza capital, no está tan mal, pero también se construyen proyectos en Chile, en mitad del desierto de Atacama. En Estados Unidos, en sitios donde no tienes un pueblo a menos de 2 horas. Entonces, bueno, a quien le guste un poco moverse y trabajar en un entorno más de aventura, aquí hay muy buenas oportunidades. Dependiendo un poco del rol, como menciono ahí, que se desempeñe en un proyecto, hablando en la construcción, pues tienes unas tareas u otras. Puedes tener funciones más de obra, que son empleos quizá más técnicos, en los que se trabaja en la propia construcción.
Labores de consultoría, hay que verificar, hay que controlar que se está haciendo bien, o estudios específicos, por ejemplo, los topógrafos que veíamos al principio, que van con el posicionador GPS, ubicando exactamente dónde van a ir colocándose los distintos equipos, ¿no? Hay que viajar, evidentemente, donde esté el proyecto, incluso tener estancias ahí. En mi caso en particular, yo estuve en uno de los proyectos en los que estuve en Chile, el proyecto Laberinto, que fueron 146 megavatios. La construcción llevó algo más de un año y yo pasaba 7 semanas allí y 2 semanas en España. Las semanas allí vivíamos en el base camp del proyecto, en mitad del desierto, y esto estaba a 2 horas de Antofagasta. Antofagasta era la ciudad con vida más cercana al proyecto. No había absolutamente nada alrededor. Bueno, fue una experiencia muy chula. Este es el caso que comentaba antes del Project. El Project es un software de Microsoft que te ayuda a ir ordenando las tareas que tiene un proyecto, ¿no? Esto es un ejemplo, es un pantallazo ejemplo, donde se enumeran aquí las tareas que hay que ir desarrollando, pum, 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 con su fecha de inicio y su fecha de final, ¿no? Yo sé que un equipo, por ejemplo, este equipo, necesita empezar a construir, a montar las estructuras en el campo, y una vez la estructura esté montada o empezada, cuando a lo mejor se lleve ya media estructura montada, pues puede venir a continuación el equipo de panelistas a ir poniendo los paneles encima, ¿no? Tienes que ir controlando que la gente que va poniendo el panel no vaya más rápido que el que va construyendo el track. Son obviedades, pero luego en tu día a día de este tipo de cosas cuesta darte cuenta, ¿no? Que a lo mejor la velocidad que lleva un equipo pues no corresponde con la que el equipo que le precede. Y son todo el tipo de tareas que tienes que ir listando y vas controlando. La lectura es un poco en cascada. Bueno, pues cuando este equipo acaba, empieza el siguiente, o cuando este ha acabado, este tiene que haber acabado a la vez, ¿no? Una herramienta que, bueno, la verdad que durante la universidad no se suele ver mucho, o yo por lo menos en mi entorno no llegamos a verlo mucho, pero es una de las herramientas que luego en el mundo laboral, si te dedicas a la gestión de proyectos, es bastante habitual que la veas y es una herramienta muy útil, ¿no? La tercera parte que mencionaba, o la cuarta parte que mencionábamos antes, que era la de O&M, os había comentado antes brevemente que, bueno, pues que está esa gestión del propio activo. La gestión es física, como decía, y de alguna manera más virtual, que es la venta de energía. Pero la parte de mantenimiento está, pues, controlar las tasas de fallos. Hay mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, como seguramente sepáis, y en función de eso generalmente el truco está un poco en anticiparte a los fallos, de tal manera que se cambien los equipos justo antes de que fallen, de tal manera que estén lo más amortizados o utilizados posibles, pero sin que llegue al fallo y deje de producir energía, ¿no? Y luego, pues una labor más financiera, una labor más comercial, que es, bueno, yo tengo aquí un activo que esto genera tantos euros al año, a ver quién está dispuesto a comprarlo, pues con una serie de rentabilidades y tal. En fin, que esa parte más financiera, más de gestión de activos, puede ser una planta fotovoltaica, como puede ser un hotel, como puede ser cualquier tipo de activo financiero. El sector cada vez está más metido e invirtiendo en este tipo de activos, valga la redundancia, ¿vale? Bueno, un poco un ejemplo de una hoja de cálculo de un business plan. Esto es puro financiero. Los que estéis más relacionados con estudios financieros seguramente os suene más. Y bueno, se hacen una serie de asunciones, cuánto va a generar, cuánto va a costar, cuánto cuesta el mantenimiento, y bueno, pues te da una serie siempre de estimaciones de cuánto puede ser, pues la TIR o el WACC, etcétera, ¿no? Bueno, en la parte de desarrollo, que es un poco la que vamos a ver un poco más en detalle, que os comentaba antes, que es de donde no hay nada, donde desarrollar el proyecto, ¿no? Vemos aquí que tenemos un ejemplo de una subestación en construcción. Esto es en España, un caso en España, en el que, bueno, veis cómo el sitio a priori es el campo, un sitio en Castilla-La Mancha, por ejemplo, donde allí a la derecha se puede ver, se está construyendo una planta fotovoltaica que hay que conectar a la red. Para conectar los proyectos a la red, dependiendo de su tamaño, pero proyectos grandes, de más de 30, 50 megavatios, generalmente se utilizan subestaciones que son enchufes.
¿vale? Una subestación es un enchufe, es donde yo desde fuera de la red soy capaz de conectarme a la red o donde soy capaz de obtener energía de la red, ¿vale? No puedes, por un tema de seguridad y de procedimientos en líneas aéreas, en líneas eléctricas de alta tensión, no puedes coger esta línea, ahora me conecto aquí, hago un empalme y me conecto, ¿no? Bueno, los empalmes son subestaciones. Tienes una serie de equipos de protección, de medida, de seguridad, que garantizan que estas uniones, estas conexiones a la red, pues se hacen de una manera segura, ¿no? Se analiza las subestaciones existentes para ver si se pueden ampliar, se analizan los terrenos que tengan la idoneidad para poder hacer el proyecto, temas ambientales, temas geológicos, en fin, distintos parámetros para hacer el proyecto. El GIS, que era lo que comentábamos antes, o SIG, básicamente son herramientas, vamos a ver más adelante un ejemplo, en el que no deja de ser como una especie de Google Map un poquito más técnico, ¿no? Donde le puedes ir aplicando capas que te dan información. Pues puedes poner una capa del tipo de terreno que se encuentra, una capa donde veas las subestaciones que hay, las líneas eléctricas, en fin, zonas de protección ambiental, zonas inundables. Son un montón de parámetros que influyen a la hora de saber o de encontrar la mejor ubicación para un proyecto, ¿no? El catastro también para ubicar o tener identificadas el tamaño de las parcelas, a lo mejor, que son necesarias, ¿no? Este trabajo es 100% se hace desde el ordenador, o es decir, tú en tu casa o en una oficina se puede hacer, no necesitas grandes medios para hacer el trabajo de análisis, pero luego siempre es necesario ir a campo y poder ver toda esta información que tú has recabado de alguna manera online, ¿no? En la parte ambiental, en este tipo de proyectos, es quizá la parte más importante, porque bueno, generalmente quizá la parte hidráulica o la tecnología hidráulica no tan así, pero generalmente cualquier planta de generación eléctrica está más o menos confinada, ¿no? Tú tienes una planta de carbón, tienes una planta de gas, un ciclo combinado, bueno, pues sí es un armatoste, pero es un armatoste que está ahí, está en un sitio, es un edificio grande, feo, pero no ocupa, ¿no? O su mayor impacto no es la ocupación del terreno. En el caso de plantas fotovoltaicas, su mayor impacto es la ocupación de terreno. Se necesitan aproximadamente 2 hectáreas por megavatio, más o menos, con lo cual una planta de 100 megavatios pues, ocupa aproximadamente unas 200 hectáreas. Es una superficie a considerar. Los parques eólicos, sobre todo, los proyectos eólicos, bueno, pues esa ocupación del terreno no es tanta, pero sí que tienes una máquina enorme que da vueltas y se puede cargar bichos, ¿no? Se puede cargar pájaros o todo lo que, en fin, que hay que analizar, hay que estudiar los proyectos, el impacto que tienen ambiental en aquellos sitios donde se implantan. Aquí, e hilo un poco con lo que comentaba la ponente anterior, es importante, quiero decir, es importante ver el punto práctico de todos estos proyectos, ¿no? Ni todo proyecto tiene que salir porque tiene que salir, porque muy probablemente no esté ubicado en el mejor lugar o haya que modificar cosas que reduzcan, minimicen o incluso eliminen los potenciales impactos que tienen en el medio ambiente, ni tampoco todo es negro, ¿no? Ni se puede hacer tampoco ningún proyecto pues porque tiene un impacto en lo que sea. Bueno, la dificultad de todo esto precisamente está en encontrar este punto de equilibrio que haga pues, que un proyecto renovable, que al final estamos como humanos generando energía de recursos naturales, pues que lo hagamos de tal manera que la propia naturaleza también no se vea o se vea impactada de la menor manera posible, ¿no? O que este impacto sea el menor posible. Pero bueno, como os digo, es la parte quizá más crítica del desarrollo de los proyectos. Es donde más proyectos se caen, donde más proyectos mueren, es a causa de partes ambientales, que desde luego tienen que estar bien estudiadas, analizadas y con las medidas correctas tomadas. Esta es quizá la parte más técnica. Tú al final, en el desarrollo de un proyecto, ya sea en la ingeniería de la construcción que hablamos como en la ingeniería del desarrollo,
del desarrollo de un proyecto, hay que hacer unifilares. Esto es un unifilar donde se ven, ahí arriba tenemos los módulos. No llego, el láser no se ve muy bien, pero bueno, tenemos los módulos, pone ahí paneles, tenemos el inversor, unas cajas de conexiones donde se ubican protecciones, sobre todo de corriente, para evitar descargos en personas, y luego ahí abajo los transformadores, ¿vale? Hay una labor muy importante de gestión del proyecto con los ayuntamientos, donde hay que ir, pues, se intenta que en aquellos lugares, sobre todo los proyectos renovables que están ubicados en zonas más o menos remotas o más o menos despobladas, pues que tengan un impacto positivo en aquellos lugares donde se instauran. Ya sea mediante convenios con los ayuntamientos, ayudas al empleo en los pueblos donde se instalan, etcétera, ¿no? Se intenta, esto es gestión, es labor de gestión, de tramitación de los propios proyectos. Y bueno, y al final, una vez tienes el proyecto desarrollado, pues queda la venta de ese proyecto o al final cómo monetizar todo ese trabajo hecho. En esta parte, volvemos un poco a lo anterior, entras en el mundo puramente financiero, puramente de gestión financiera de activos, donde vuelves a entrar un poco en el sector más financiero y menos técnico o menos de proyectos, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco rápido porque son tres diapositivas donde vemos un ejemplo de diseño de proyectos fotovoltaicos. Es una herramienta, perdón, se llama el PVSYST. Esto es, en el máster que yo hice sí que vimos cómo utilizar este proyecto. En algunas carreras cada vez se ve más, afortunadamente, porque es el diseño teórico de aquellos proyectos que se van a construir, ¿vale? Es una herramienta software. Lo mismo para parques eólicos, tienes que modelar de alguna manera la orografía, estudiar, ver, estimar dónde hay más generación eólica para ubicar los aerogeneradores en los sitios óptimos para la generación. Aquí vemos cómo se ha aprovechado una zona donde hay más recurso eólico y esta está peor aprovechada, ¿no? Bueno, pues probablemente si yo pudiese si yo tuviese que ubicar los aerogeneradores, pues seguramente se colocasen en ese tipo de ubicación. AutoCAD, esto sí, quienes estéis estudiando las carreras técnicas estaréis más habituados a él. Dibujo asistido por ordenador, es muy sencillo. Y el GIS que mencionaba antes. Bueno, aquí veis cómo vemos este es el Levante español, vemos un mapa con distintas capas que significan distintas cosas, ¿no? Pues esto, para empezar, son tomas de protección ambiental, Red Natura, zonas CEPA, zonas LIC, protecciones también marinas, en fin, se van activando y desactivando capas de tal manera que te va dando información. Si tú tienes, estos puntos son subestaciones, si tú tienes una subestación aquí en mitad de una zona ambientalmente delicada o protegida, lo normal es que ahí no se pueda hacer un proyecto. Entonces, ese tipo de información te va dando ayuda, te va ayudando a identificar dónde tiene más sentido o dónde no ubicar proyectos, ¿vale? Esto lo hemos visto, que son las distintas fases que tenemos. Y ya para terminar, vemos aquí un ejemplo de cómo evoluciona el sector o la parte más de investigación y desarrollo en qué se está centrando. Bueno, pues se centra sobre todo en minimizar costes, como decíamos, de desarrollo, de construcción, de operación y mantenimiento. Y esto es un ejemplo un poco sencillo de cómo en la operación de los parques, evidentemente los paneles solares cuanto más limpios estén más generan, con lo cual toda esta suciedad que tienen es una forma absurda de reducir la producción, de reducir la rentabilidad de las plantas, con lo cual hay que mantenerlas limpias. Puedes mantenerlas limpias con 20 personas limpiando los paneles a diario o puedes mantenerlas limpias con algún tipo de sistema automatizado que simplifique y reduzca los costes, ¿no? No solo que reduzca los costes, sino que además en aquellos sitios donde, por ejemplo, no haya agua, utilice recursos de agua pues, los menos posibles, ¿no? Bueno, son ejemplos varios que se ven como por dónde van un poco las líneas de investigación. A partir de aquí está el mundo por hacer. Y ya por finalizar, ¿dónde me formé? Los dos puntos que he comentado quizá antes, que son los más importantes, soy ingeniero industrial, estudié en ICAI y luego hice un máster en la EOI de
de energías renovables y mercados energéticos. Y ya, solo por terminar, la formación es importante, sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante quizás sea tu actitud en el trabajo y cómo ante lo que desconoces, que es prácticamente todo, afrontas, ¿no?, esos problemas. Menciono aquí que el primer día, el día de la entrevista, quizá tu currículum sí que te puede hacer llegar o no llegar a esa entrevista, pero en el momento que entras en un trabajo, a partir del segundo día, nadie se acuerda de tu currículum y eres o vas a progresar, vas a crecer, vas a encontrar mejores trabajos en base a lo que tú hagas, no a quién fuiste o qué estudiaste, ¿no? Pues esto es todo. Bueno, y unas referencias. Juan, muchísimas gracias. Gracias por contarnos todo lo que haces, todo tu trabajo, que además es interesantísimo y con muchas vertientes y muchas posibilidades también de futuro. Vamos a ver qué están preguntando nuestros asistentes. Dicen, de todas esas fases de ese proyecto de construcción, te preguntan, Juan, ¿en cuáles hay más posibilidades de trabajo? Bueno, en particular en España, por particularizar un ejemplo, ahora mismo toda la fase de desarrollo de proyectos está en auge. De hecho, hay un boom brutal, que es la primera parte que hemos visto en la presentación, ¿no? De la nada conseguir un proyecto. Pero claro, todos esos proyectos que se desarrollen, vendrá después una construcción. Claro. Cuando se construyan, probablemente lo que venga después es precisamente una labor de gestión, de operación, de mantenimiento, etcétera. Entonces, ahora mismo tenemos un pico de desarrollo de proyectos en España muy grande. Ahí hay trabajo a día de hoy, seguro. Pero cualquier persona que esté más relacionada con la construcción y se quiera a lo mejor especializar en temas más de energía renovable o fotovoltaico, eso va a llegar mañana. Y mañana prácticamente es mañana, porque ya se están construyendo proyectos que llevan años desarrollándose. Te preguntan también si es necesario tener una visión global del proyecto o cada uno se centra en su parte del trabajo. Bueno, creo que ambas cosas son importantes. Depende del rol que tengas, necesitas desempeñar una u otra, ¿no? Pero independientemente de que tengas un trabajo o estés muy especializado en algo, indudablemente tener una visión global de lo que se hace o de lo que es un proyecto es importante. Te preguntan también, ¿qué se está desarrollando más en España, la eólica o la fotovoltaica? Ambas. Quizá ahora mismo hay más proyectos fotovoltaicos que eólicos en desarrollo, pero son dos tecnologías que no son sustitutivas, son dos tecnologías muy complementarias, con lo cual tan importante es la una como la otra y ambos tipos de tecnologías están ahora mismo en pleno auge. En auge. Sí. Has dicho, comentan que cada vez hay menos costes porque disminuyen los tiempos de fabricación. ¿También hace falta menos mano de obra? Se preguntan. Sí. El ejemplo que hemos visto de los robots, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Pero menos mano de obra no quiere decir que al final queden 4 trabajando. Lo que quiere decir es que para un mismo proyecto se necesita menos recurso humano. Pero eso mismo va a favorecer que haya más proyectos, ¿no? Entonces, no es una destrucción de empleo, sino al contrario. Es una potenciación precisamente del empleo, pero en distintos proyectos. En tu opinión, ¿qué parte es la más compleja de este tipo de desarrollos? Cuando te tienes que meter ahí de lleno en el desarrollo de un proyecto, ¿cuál es la parte que te cuesta más? Pues en el desarrollo, la primera parte es el factor humano, indudablemente. Tú puedes tener muy claro cómo construir un proyecto, cómo hacerlo técnicamente, cómo hacerlo ambientalmente, cómo diseñarlo, pero al final quien tienes delante es otra persona. Convencer a esa persona de lo que tú estás diciendo que tienes razón es lo más difícil, sin duda. Sin duda. Lo más complicado. Sí, y por eso un poco hilo con lo último, y es que tu currículum o tu experiencia pues es importante, pero el cómo eres es quizá lo más importante, porque tú tienes delante un técnico de medio ambiente, tienes un técnico de la parte más eléctrica y le tienes que convencer que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y tiene un sentido. Y no le convences hablando de electrones, le convences un poco como cuenta, ¿no? ¿Qué actitud valorarías ahí de la persona que se dedica a esto? ¿Qué actitud debería tener? Bueno, hay que ser muy proactivo, muy proactivo. Al final cuesta ir o trabajar con gente, y hablo de mi experiencia, cuesta trabajar con gente a la que
haya que estar continuamente diciéndole qué hay que hacer, ¿no? Tenemos que aprender, todos tenemos que aprender, nadie nace sabiendo, pero es importante que aunque no sepas, lo intentes. Que aunque no sepas muy bien por dónde tirar, tires. Y ya que te corrijan, ¿no? Y que te digan, no, por ahí mejor no, ve por aquí. Pero si tú no andas, no te van a hacer andar. Hay que tirar para adelante, tirar del carro. Desde luego. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de tu día a día? Bueno, quizá la variedad. También tiendo a ser disperso, ¿eh? Que no es necesariamente positivo, pero vemos una infinidad de tipos de circunstancias, cosas, ejemplos y dentro del desarrollo lo que mencionaba, parte ambiental, parte técnica, parte ayuntamientos, el factor humano, la parte más técnica, en fin. Hay una variedad muy grande de asuntos que tratar día a día y tienes que estar un poco preparado a hablar de pajaritos, hablar de cables y hablar del propietario que su hermano le dice no sé qué, ¿no? Es como que cambiar de registro muy y adaptarse rápidamente. ¿Por qué crees que es una buena opción para un ingeniero dedicarse a este sector de las energías renovables? Bueno, desde luego está de actualidad y iba a decir es el futuro, pero ya es el presente. Lo que tenemos es un futuro muy bueno porque toda generación eléctrica desembocará en ser de alguna manera ilimitada, ¿no? O tender a generarse con recursos ilimitados, con lo cual a poco que veas cómo se está generando energía en el mundo y cómo se va a generar, vas a ver la diferencia que hay entre lo que hay y lo que llegaremos a ser. Es un futuro muy bueno. Te preguntan también en qué posición está España a nivel europeo, mundial, en este sector, en el ámbito de energías renovables, y si están valorados los perfiles españoles también fuera. Pues mira, estuvimos dentro del top 5 allá por 2008, caímos en desgracia a cuenta de toda la crisis, pero precisamente todos esos profesionales que en ese momento estaban en el sector renovable, muchos estuvieron fuera y siguieron adquiriendo experiencia y formándose fuera. Tanto aquellos profesionales como los de hoy están muy valorados precisamente por toda la experiencia que traemos en España de desarrollo de renovables. Fuimos casi los pioneros, nos dimos una buena torta, pero eso no necesariamente es malo y está generalmente muy bien valorado. Bueno, de los tropezones también uno se levanta aprende más. Y por eso digo que no es necesariamente malo, al contrario, sino que, oye, sabemos casi mejor que muchos otros perfiles y otros cómo no hacer cosas, ¿no? Entonces, que casi es tan importante que cómo hacerlo. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Correcto. Es tan importante. Eso es. Ambos. En tu sector y en tu empresa, Juan, hay que viajar mucho en proyectos internacionales. Has mencionado antes, ¿no?, que es una parte importante del trabajo. Es una parte importante, depende del rol que desempeñes dentro del desarrollo del sector renovable. Pero desde luego, por lo menos tienes que tener esa disposición, porque la probabilidad de que te toque ir a algún sitio es alta. Bastante alta, ¿no? Sí. Para quienes nos estén viendo y quienes nos están siguiendo aquí presencialmente, un consejo, una recomendación, se lo están pensando, no lo tienen claro, ¿qué les dirías, Juan? Oye, métete en esto porque... Bueno, es un sector en auge, es un sector con muchísimo futuro. Y puede parecer de frikis ingenieros, pero creo que, o por lo menos intenta transmitir un mensaje de que no es de ingenieros. Tienes parte financiera, parte técnica, parte ambiental, parte de gestión, parte de terrenos, parte de... En fin, sorprende la cantidad de perfiles distintos que de alguna manera están relacionados con esto. Con lo cual, bueno, si tienes un perfil que crees que no encaja, desde luego inténtalo porque es un sector que seguramente tenga encaje para ti, seguramente. Es multidisciplinar. Absolutamente. Y no te aburres ni un solo día, seguro. No. Pues Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.